Soy Paula Fabregat Andreu, soy alicantina por accidente porque nací allí, pero enseguida vine a vivir a Valencia, con lo cual soy más valenciana que otra cosa. Y trabajo en Renault desde hace 22 años, soy un espécimen raro que todavía trabaja en una empresa durante tantísimos años y actualmente trabajo como directora de diseño de proyectos de diseño. Bueno, y lo más importante en referencia a quién soy es evidentemente mis dos monstruos adolescentes, Eduard y Julia, que evidentemente son lo más importante en mi vida, ¿no? Mi trayectoria te la puedo resumir rápido porque son 22 años en la misma empresa, pero en realidad, como es una de las empresas más grandes del mundo, me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes puestos, desde diseñadora de interiores a jefa de proyecto y actualmente como directora de proyectos de diseño. La formación fue aquí en Valencia. Yo creo que la formación no solo se limita a la escuela donde has estudiado, sino a la vida donde te has desarrollado, ¿no? En esta ciudad. Y creo que eso forma parte de mi ADN. Mi formación, desde luego, en el CEU Sant Pablo. Yo estudié en Luis Vives, en el Instituto Luis Vives, en el centro de Valencia, y luego tuve la suerte de poder acceder al CEU Sant Pablo en la Escuela de Diseño. Mi puesto actual, en realidad, es poner aceite en los engranajes. Mi puesto actual tiene sentido en una empresa grande, porque para realizar un coche hablamos de centenas de personas, y cuando hay tanta gente necesitas a alguien para coordinarlo, ¿no? Y para coordinar el budget, para coordinar los plannings, para los términos, para coordinar las informaciones y para tomar decisiones también, para que se respete el mejor diseño, ¿no? Lo que más me gusta son las relaciones humanas, porque hay que escuchar a la gente, hay que entender dónde está el problema y poder dar respuesta a ese problema y encontrar soluciones, y ese tipo de estrategias es lo que más me gusta. Yo creo que sí, yo creo que lo que me hace diferente al resto de mis compañeros, o en gran medida, y un poco también gracias al retorno que tengo de mi jefe, de mi equipo, es mi carácter positivo, ¿no? Ese optimismo, esa energía, a veces esa espontaneidad también. El primer consejo sería la actitud y luego ayudar. Yo creo que ayudar a los demás es fundamental, porque incluso de una manera egoísta, porque cuando más damos, más recibimos. Así que yo creo que ayudar a los demás, y bueno, afortunadamente es parte de mi rol también actualmente, es fundamental, pero no es solo por mi rol actual, yo creo que siempre he funcionado de la misma manera. Cuanto más ayudamos, más network abarcamos. Un buen diseño para mí lo podríamos comparar como un buen vino. O sea, un buen vino necesita tiempo y un diseño también para elaborarse. Y luego, si es un buen vino, será siempre un buen vino. Y cuanto más lo dejemos reposar, mejor será. Guardo muchos referentes. Yo creo que está todo el equipo de la nave, por ejemplo, con Marisa Gallén, con Daniel Nebot, madre mía. Yo creo que mis grandes referentes eran en aquella época, y todavía hoy, no es en aquella época solo, era Vicent Martínez y Lola Castelló. Bueno, gente profesional de aquella época que ya estaban muy bien posicionados y completamente reconocidos, y que yo creo que lo siguen siendo hoy en día, y que además teníamos la suerte de tenerlos como profesores en el CEU Sant Pablo, en mi época, y aquello sí que era un gran privilegio.